Bueno, pues muchas gracias. Espero que me digáis bien. La verdad es que yo no me había enterado, no se me había informado bien sobre cómo de adaptable tenía que ser mi charla. Entonces yo creo que lo que os voy a contar es igual de lo más sui generis que vais a escuchar hoy, porque ya no solamente es que me vaya a un territorio más grande, es que me voy a un tiempo, cientos y miles de años en el pasado. Y yo creo que esto es importante, cuando menos, para las personas que estáis aquí, que igual venís más de un campo técnico, para contaros una historia que después vosotros podráis transformar en una narrativa cada vez que os enfrentéis al hecho de tener que activar a la población sobre qué significa el cambio climático. Muchas veces, pues todavía hoy escuchamos a personas que, para nada malintencionadas, pues te hacen el comentario de, bueno, pero es que cambios climáticos ha habido siempre. Y entonces yo creo que con esta charla os voy a dar unas cuantas pinceladas de cómo de verdad es eso y, sobre todo, cómo de distinto es el actual cambio climático a otros que han sucedido en la historia de la Tierra. Mi formación es en biología. Trabajo en el Instituto Pirineoico de Ecología, como ha dicho Antonio, y allí trabajo en un equipo que se dedica a paleoambientes cuaternarios. Eso es que estudia los últimos 2 millones de años y lo que persigue es un poco precisamente eso, caracterizar tanto las variables físicas como biológicas que han experimentado los ecosistemas a lo largo de los últimos 2 millones de años. Entonces, muchas veces cuando trabajas en el pasado dices, joder, ¿y qué vas a contar que sea útil hoy? Y bueno, yo espero que con lo que os voy a contar os quede algo claro, ¿no? Ya se ha comentado mucho, las distintas ponencias previas han estado hablando ya no solo de la realidad del cambio climático, sino de cómo adaptarnos a él. Sí que me gustaría recordar un poco esta imagen que Ana ha comentado en la primera charla muy brevemente y que va sobre cuáles son los límites planetarios que hacen nuestra vida posible en el planeta. Una cosa importante sobre la emergencia climática es que, independientemente de a dónde nos dirijamos, 2, 3, 4, 6 grados por encima de la media actual, es muy posible que la vida siga existiendo. Ahora, lo que es realmente interesante o que nos debemos de plantear es cómo de posible es nuestra propia vida. Y sobre todo nuestra propia vida no como especie. Homo sapiens es muy posible que pudiera vivir con temperaturas extremas, a día de hoy lo hace, pero cómo de posible es que viva con la civilización que conocemos, o sea, con los estándares de bienestar de los que disponemos a día de hoy. Entonces, si veis, en este rosco que se ha hecho muy famoso, es el rosco que Jan Rostrom y su equipo en Potsdam, en Alemania, puso de manifiesto, trazan cuáles son los límites para una vida humana factible. Y veis que todo lo que sale del área verde está en peligro crítico, digamos, o pone en peligro crítico nuestro propio bienestar. El cambio climático es una de esas áreas, pero no es la única. No sé si veis ahí bien que hay otras que son la integridad de la biosfera. Esta es la emergencia no climática, sino de la biodiversidad, ¿vale? Aquí vamos a hablar de cambio climático porque posiblemente es el paraguas que más cubre aspectos concretos que hemos ido viendo. De nuevo, gráficas que yo creo que todos y todas conocéis. Cuando nos dicen, pues es que calor ha hecho siempre. Vale, pero si nos fijamos en los últimos 40 años, desde el año 1900, un poco más, que es justo la que yo tengo, desde el año 1979 hasta la actualidad, pues la media de las temperaturas no para de subir. El objetivo del IPCC, y que la Unión Europea abraza con fuerza, es no subir por encima del 1,5 grados. El 1,5 grados ya lo hemos alcanzado. Yo creo que ahora ya todos deberíamos pensar en no subir por encima de los 2 grados medios de temperatura del planeta. Entonces, estas gráficas yo creo que se explican solas. La línea marrón que veis aquí es el año 2024 hasta el día de ayer, y todas las demás están por debajo, incluido el 2023. Y esto es así en la superficie terrestre, pero es todavía más anómalo en la superficie del océano. Y los océanos son tremendos reguladores del clima. Entonces, cuando los océanos empiezan a calentarse, tenemos evidencia en el pasado, en la historia climática del pasado, que la situación entra en un tremendo desequilibrio que es muy difícil de controlar. Y esto, ya lo ha comentado Ana muy bien, tiene mucho que ver también con nuestra propia salud, ¿no? Hay un exceso de mortalidad que se viene registrando en los últimos años, tanto que hay hasta disciplinas médicas centradas en la actualidad sobre el exceso de mortalidad debido al aumento de temperatura. Esto lo voy a saltar un poco por encima, solamente viene a decir que estamos en una época que se está empezando a definir dentro del Cuaternario, que es el Antropoceno,
que viene marcado por cómo nuestra especie cambia sustancialmente no solo el clima, sino también el paisaje, de tal manera que deja un registro. O sea, que los paleoecólogos y paleoclimatólogos del futuro mirarán atrás y verán un nivel de sedimento registrado en donde hay características que están determinadas por nuestra acción en el planeta. De manera que ya no podemos sacar al ser humano, como es una visión muy, digamos, del siglo XIX, ¿no?, de la naturaleza y nosotros. Nosotros estamos inmersos en la naturaleza, tanto que somos capaces de cambiar el clima. Y esto me lleva al punto, y me gustaría que me acompañara esta imagen un poco a lo largo de toda la charla, de esto que se ha llamado puntos de inflexión o su nombre en inglés, que son los tipping points. Básicamente, y para eso pongo este ejemplo que igual conocéis, es como esta torre de bloques de madera, que es un jueguecito en el que tú vas sacando bloques de madera y los vas colocando encima, y el objetivo es que la torre no se caiga, o sea, que hay que mantener el equilibrio sea como sea. Claro, cuando se alcanza un bloque concreto, nadie sabe cuál es. Y esto es importante, nadie sabe cuál es. Se alcanza un bloque que cuando lo retiro y lo coloco encima, la torre se cae. La torre se cae liberando energía, desparramándose de una forma azarosa, impredecible y, desde luego, que tiene una termodinámica que es irreversible. Es decir, yo no puedo volver a montar la torre exactamente como estaba. Vale, pues esto es lo que es un punto de inflexión. El planeta está acercándose a puntos de inflexión que desde el ámbito de la ciencia somos incapaces de predecir con precisión, pero que ya estamos viendo que nos estamos acercando a ese tipping point, a ese punto de inflexión que va a transformar el sistema a algo que no sabemos exactamente lo que es. Y estos son desde la fusión de la nieve en Groenlandia, del hielo, no de la nieve en Groenlandia, hasta el ralentizamiento de la circulación del océano Atlántico debido a un cambio de temperatura que hace que cambie la densidad del agua y necesariamente cambia el balance energético del océano. Todas estas palabras que decís, ya, ¿pero qué? Bueno, pues eso básicamente afecta directamente sobre el clima de la fachada occidental de Europa, especialmente, es decir, donde nos encontramos. Entonces, nos acercamos ahí. ¿Y cómo de rápido nos acercamos? Pues para eso tenemos que mirar si tenemos precedentes en la historia del planeta, ¿no? Que esto es lo que os decía. Bueno, pero es que cambios climáticos, me podéis decir, pues ha habido siempre, especialmente en el Cuaternario, somos muy capaces de trazarlos. Y si estos cambios han existido siempre, ¿qué es lo que nos enseñan? Y esto es un poco lo que yo os quiero contar aquí. Perdón, a ver, eso es. Entonces, para eso utilizamos disciplinas como la paleoclimatología, que no es estrictamente la mía, yo soy paleoecóloga, pero que desde luego es fundamental entender para poder hablar de nada en ecología, ¿no? Entonces, la paleoclimatología se dedica a entender bien los procesos naturales involucrados en la respuesta de los sistemas a la hora de hablar del clima y, además, podemos aprender de estos cambios climáticos rápidos que han sucedido en el pasado para intentar extraer información útil de los que hay en el presente. Para eso, en el equipo en el que yo trabajo, de paleoambientes cuaternarios, en el IPE, pues trabajamos con registros sedimentarios que quedan depositados en distintos ambientes. Hoy voy a hablar de lagos, pero también trabajamos con espeleotemas, con yacimientos arqueológicos, con turberas y algunos miembros del equipo han trabajado incluso con registro sedimentario en el océano, ¿vale? Esto lo digo porque a veces vais a ver, y yo misma voy a hablar de registro sedimentario que no son lagos, como puede ser el hielo también, ¿no? Vale, entonces, ¿qué precedentes de cambios climáticos tenemos en nuestro pasado? Pues por ir a un pasado reciente, que es el de los últimos 200 años, el de los últimos 2000 años. Aquí lo que os estoy mostrando son, por una parte, distintas reconstrucciones del clima basados en distintos modelos que, a su vez, utilizan distintos indicadores ambientales. O sea, se va a un sitio en concreto, se recupera un indicador ambiental que está íntimamente relacionado con la reconstrucción de la temperatura e intentamos irnos tan atrás en el tiempo como podamos, ¿vale? Este es el de los últimos 2000 años y, como veis, la línea negra, que aparece aquí más gruesa, es el registro instrumental y, como observáis, estamos muy por encima de la media de la temperatura de los últimos 2000 años, ¿vale? O sea que esta es como una primera conclusión que me gustaría que tuviéramos en mente. La temperatura que estamos experimentando actualmente no tiene precedentes en los últimos 2000 años. Vale, si nos fijamos en este incremento de temperatura más concretamente, uno podría decir, ¿cuáles son los mecanismos? ¿No? Porque aquí parece que tenemos claro que desde los últimos 200 años, parece que lo tenemos claro, pero luego profundizaré en ello, la temperatura media del planeta está controlada por los gases de efecto invernadero. Pero, claro, otra voz
legitimada podría decir, ya, pero es el único mecanismo que controla el clima. Pues no, no lo es, sabemos que no es así. Por ejemplo, aquí tenéis en esta gráfica representada la actividad solar a la izquierda, que es esa línea, no sé si ven los colores bien, pero vamos, es la línea variable pero cíclica, que es la actividad solar, ¿vale? Es la cantidad de energía que recibimos del Sol y esa cantidad está regulada por varios parámetros. En concreto, uno inherente e intrínseco al Sol son las manchas solares, o sea, lo que determina la actividad solar tiene que ver con las manchas solares. Cuantas menos manchas solares estamos experimentando, pues más frío, o sea, más manchas solares, más energía solar llega al planeta. Y eso es un controlador del clima. Tanto es así, lo que veis aquí son las anomalías de temperatura de los últimos 200 años y este es un registro instrumental, entonces esto se relaciona parcialmente con los mínimos y máximos de temperatura registrados por el forzamiento radiativo de los mínimos solares, ¿no?, de la actividad solar, pero tanto es así que el último mínimo solar, es decir, el último mínimo en número de manchas y su actividad solar que hubo en el planeta, provocó la pequeña edad del hielo, que está muy bien registrada, no solamente desde el punto de vista del registro que somos capaces de reconstruir, sino también históricamente. O sea, que hay pinturas como esta de Peter Bruegel el Viejo en Holanda, que representaba una Holanda totalmente cubierta bajo el hielo. Y esto está muy, muy bien registrado. Otro controlador natural del clima, que no tiene nada que ver con la acción humana, son las erupciones volcánicas, que curiosamente no tendrían el efecto que quizá algunas personas que insisten en negar el cambio climático antropogénico pues tienen, ¿no? Porque lo que sucede con una erupción volcánica es que se libera una gran cantidad de aerosoles a la atmósfera, que lo que produce realmente, dependiendo de la cantidad de aerosoles y de la intensidad de la erupción, lo que produce es una reducción en la temperatura, precisamente porque se produce un apantallamiento de la energía que es capaz de capturar el planeta. Si bien también se libera dióxido de carbono en una erupción volcánica y eso puede hacer que se aumente la temperatura casi siempre localmente, muy pocas veces globalmente. La última erupción volcánica que tuvo un efecto que somos también capaces de trazar fue en el año 1816, que fue la explosión o la erupción del volcán Tambora, que produjo tal enfriamiento en el clima que hasta el arte fue capaz de registrarlo. Es el año en el que se escribe Darkness de Lord Byron, un poema que habla de la oscuridad a la que se vio sometida buena parte de Europa. Y quién sabe si a lo mejor Mary Shelley escribió Frankenstein debido al oscurecimiento generalizado de su propio ambiente, ¿no? Ahora, uno podría decir, vale, ¿cuál es el papel real que tienen esos forzamientos naturales sobre el clima? Mejor que esta gráfica voy a pasar a esta otra. Digamos que esto es una reconstrucción del forzamiento radiativo, es decir, qué efecto tienen todos estos parámetros que yo os estoy contando sobre la cantidad de energía que recibe, ¿no?, el planeta y que controla la temperatura. En esto lo que se ha hecho es precisamente atribuir mediante modelos numéricos el papel que tienen cada uno de estos parámetros sobre la temperatura observada. Lo observado es la línea negra, no sé, como la calidad igual de la proyección no es óptima, pero bueno, aquí veis lo observado. Esto es lo simulado si tenemos en cuenta los parámetros antrópicos y naturales, y esto si solamente tenemos en cuenta lo natural, o sea, lo que os acabo de explicar, solar y volcánico. Veis que la única forma de reproducir lo que estamos observando en la actualidad es si sumamos ambos factores, lo natural y lo humano. De manera que no podemos explicar la temperatura media global de la actualidad si no añadimos el componente humano a las simulaciones, ¿no? Ahora, si nos vamos todavía más atrás en el tiempo, y aquí me gustaría parar un momento para explicar cuáles son las relaciones entre temperatura y dióxido de carbono, alguien podría decir, pero bueno, es que el planeta ya ha estado sometido a temperaturas muy superiores a las que estamos experimentando ahora. Al margen de que uno también podría decir, ya, bueno, pero desde que existe nuestra especie igual no. Sí que es verdad que cuando hemos tenido aumentos de temperatura con aumentos de dióxido de carbono muy superiores a los actuales, por ejemplo, en la transición Paleoceno-Eoceno hace alrededor de 56 millones de años, o sea, que se nos escapa totalmente de las escalas que estamos aquí manejando, hubo un aumento de dióxido de carbono de 2.000 partes por millón en la atmósfera. Para que os hagáis una idea, ahora mismo estamos cerca de los 480 o así. Y eso supuso un aumento de la temperatura
quizá lo crítico, no sabe uno que era más crítico, es el aumento de temperatura que se experimentó en el planeta en esos momentos o la concentración de dióxido de carbono que desequilibró digamos, las relaciones redox en el océano, y eso supuso la extinción masiva de de grupos enteros de animales marinos, como podían ser los crustáceos. Claro, estamos lejos de eso, menos mal, porque si no, nuestra propia existencia aquí sería insostenible. Si nos centramos en un periodo igual que podemos entender mejor, que es el último 1.000.000 de años, cuando nuestro planeta ha estado sometido a periodos de glaciación y deglaciación regulares y naturales, o sea que no había nada humano que los indujera, lo que podemos observar es que el dióxido de carbono, que veis que está perfectamente acoplado con la temperatura, que es esta línea central, esto es el dióxido de carbono y este es otro gas de efecto invernadero, el metano. Estas reconstrucciones se extraen de analizar las burbujas de gas que quedan en sondeos de hielo. Este trabajo ha sido tremendamente premiado. En este caso os muestro aquí un premio reciente que la Fundación BBVA dio a los 5 investigadores que describieron el mecanismo que relaciona el dióxido de carbono con las glaciaciones. Y para que os hagáis una idea, la terminación de un periodo glaciar, aquí esto es un periodo glaciar, ¿vale? Es un periodo frío, y esto es un periodo interglaciar. O sea, que sería un periodo como equivalente en el que estamos, ¿no? Bueno, pues las terminaciones de los periodos glaciares son abruptas, es decir, que se pasa de un tremendo frío a una situación térmica más cálida de una forma muy abrupta, con un aumento de 0,01 partes por millón de dióxido de carbono al año. Y eso es un cambio abrupto. Abrupto en los términos geológicos que estamos trabajando significa que a lo mejor en el plazo de 100 años aumenta la temperatura 3 grados. Eso es muy abrupto. Entonces, ¿dónde estamos en la actualidad? ¿Vale? Esta es la actualidad. Suelo mirar un poco el observatorio de Mauna Loa, que captura el dióxido de carbono, las partes por millón que se están emitiendo a nivel global diariamente, y ayer no lo miré, pero lo miré la semana pasada y está cerca de 486, 490 partes por millón. ¿Vale? En lo que estamos, y por eso este cambio climático es radicalmente distinto, es en que el aumento de partes por millón por año es de 1,4, o sea, 2 órdenes de magnitud por encima de un cambio abrupto como puede ser la transición de un periodo glacial a uno interglacial. Es decir, que esto va muy rápido, mucho más rápido. Entonces, cuando alguien nos dice, y esto lo comento aquí porque sé que hay mucho personal que estáis en el campo de lo técnico, ¿no? Cuando alguien nos dice, bueno, en conversación de ascensor, es que cambios climáticos ha habido siempre, ha habido momentos en los que la historia de la Tierra ha sido mucho más cálida, pues sí, sin duda, eso ha pasado. Pero, primero, nuestra especie no existía, no sabemos cómo habríamos superado semejante cambio de temperatura. Y, segundo, la magnitud y la velocidad a la que este cambio climático está sucediendo no tiene precedentes en lo que somos capaces de registrar. Hay incertidumbre. Yo no estoy diciendo que nuestras reconstrucciones atrás en el tiempo sean tan precisas como la toma de temperatura de la EMET, ¿no? Pero estamos acercándonos a un momento en el que la torre puede caer y no somos capaces de modelizar las consecuencias que puede tener. Ahora, ¿qué efectos han tenido esos cambios climáticos en los paisajes, ¿no? Y yo me especializo en distintas perturbaciones. Una de las que me parece más interesantes es precisamente el fuego, porque es muy trazable en la historia del planeta y es una fuerza evolutiva y energética que ha determinado muchos paisajes. Es un riesgo que está magnificado por el cambio global, pero sí que me gustaría aquí manifestar que el fuego es una perturbación que ha existido siempre y que muchos ecosistemas dependen del fuego para poder funcionar. No todos. Y además es muy importante tener en cuenta que hay regímenes de incendio que funcionan bien en un ecosistema y no en otro. O sea, que no podemos decir que el fuego es bueno o malo. Siempre depende de dónde venimos, ¿no? De a qué está acostumbrado un ecosistema. En ese sentido, el cambio global o el cambio climático que experimentamos en la actualidad, y me gusta hablar de cambio global, no solamente de cambio climático, porque el clima es solo un factor para que un incendio se produzca. Es decir, necesito que haya una biomasa, un fuel, que alimente el fuego, que haya oxígeno, porque es una reacción química que lo precisa, y oxígeno hay mucho, y que haya una ignición. Entonces, tanto la ignición como la cantidad de combustible dependen mucho de nuestra propia especie, no solamente del cambio climático, ¿vale? Entonces, lo que estamos observando con el cambio global es que tenemos esto que se ha dado en llamar megaincendios. Son incendios que tienen más de 10
hectáreas, de 10.000 hectáreas, que alteran la dinámica de las capas altas de la atmósfera, de manera que producen su propio clima, cambian el clima a nivel local, de manera que lo pueden alimentar de una forma muy activa y, además de ser de alta intensidad y velocidad, no se pueden sofocar con los medios humanos de que disponemos. ¿Qué precedentes tenemos de esto en la historia del planeta? Pues yo os voy a traer 2 ejemplos muy breve para no tomar mucho tiempo. Veo que llevo 20 minutos, voy a acabar dejando mucho tiempo para el siguiente. Y estos 2 ejemplos que traigo son el del Portalet, en donde hemos podido recuperar la historia del clima y de la vegetación durante los últimos 30.000 años. Yo creo que todas las personas en esta sala sabemos dónde está el Portalet. Además, lo ha mencionado antes Eva. Y la de otra montaña, de otros lagos lejanos de aquí, con un régimen, digamos, climático diferente y también humano, en Etiopía, donde yo he trabajado en los últimos años, a 4.000 metros de altitud. Ambas zonas de montaña. Y para eso lo que yo utilizo son indicadores ambientales o proxies, que también llamamos en nuestra ciencia, de vegetación. Ahí tenéis granos de polen que se quedan depositados en los registros lacustres y que nos permiten reconstruir los cambios en la vegetación. Y además partículas de carbón, que nos permiten reconstruir la dinámica de los incendios a lo largo de la historia. Y de los periodos en los que voy a estar hablando es desde el último máximo glacial, que es esto que pone aquí LGM, hace alrededor de 25.000 años hasta la actualidad. El Holoceno es el periodo en el que vivimos, comienza hace alrededor de 12.000 años y si bien fue precedido de un periodo de un aumento, como os decía, la terminación del último máximo glacial sucede con un aumento de la temperatura, el Holoceno arranca con un periodo frío, un cambio abrupto que sucede muy puntualmente, pero que afectó, desde luego, a todo el hemisferio norte y quizá a buena parte del hemisferio sur. Este periodo se llama Younger Dryas o Dryas reciente y se vio producido por un cambio en la circulación del Océano Atlántico, una ralentización similar a la que estamos experimentando en la actualidad. Como no hay tiempo para preguntas, no me vais a poder preguntar por qué y por qué sí, por qué no, pero básicamente os podéis creer lo que os voy a contar y si luego tenéis dudas, pues me asaltáis por ahí, ¿vale? O me escribís un email. En el Portalet, yo he estudiado los últimos 15.000 años de cambio. Veis que aquí, esto es miles de años antes del presente, ¿vale? El presente es el año 1950, por convención, ¿vale? O sea, que ahora estaríamos en el futuro. Entonces, esto tenerlo un poco en cuenta, así también, porque de vez en cuando va a aparecer. Y yo me voy a centrar, aunque tenemos 30.000 años de reconstrucción de clima y vegetación, me voy a centrar en los últimos 14.000, en donde sabemos que la insolación de verano, los patrones de insolación van cambiando cíclicamente también debido al movimiento terrestre, ya no tanto a las manchas solares, sino que hay un movimiento de precesión y de prelación, se llaman así, que implica un cambio en el eje de rotación terrestre. Eso es así, no lo podemos cambiar, es un parámetro orbital. El caso es que la cantidad de energía que recibe el planeta, el hemisferio sur y el norte, va variando y hace 15.000 años empezó a aumentar. Esto es para la latitud en la que está el Portalet, a 42 grados norte, y eso produjo un aumento de la temperatura, que, como os decía, la terminación de un periodo glacial, y debido a ese cambio un poco en las corrientes oceánicas, un pulso frío. Entonces, lo que os estoy presentando aquí es una síntesis muy rápida, sin entrar en detalles, de lo que sucedió en el Portalet. Esto es hace 14.000 años, esto es hace 6.000, yo os voy a presentar solo esto, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que con el aumento de temperatura el bosque se desarrolla. Sabéis que el Portalet está alrededor de 1.830 metros, entonces allí pues, durante la glaciación estaba cubierto de hielo, el hielo se retira, el bosque empieza a extenderse y cuando el bosque empieza a extenderse, acompañado con ese aumento de temperatura, es decir, tengo temperatura y biomasa, lo que tenéis aquí es una reconstrucción de la intensidad de los fuegos, ¿vale? Además, y esto no lo he mostrado aquí porque era una gráfica más articulada, también hay un aumento de la frecuencia. Se pasa de tener, estamos en una zona semiboreal en ese momento, de montaña, se pasa de tener un fuego cada 300 años a tener un fuego cada 100. Que vosotros diréis, bueno, pero un fuego cada 100... Pues estos fuegos, casi seguro, y dada esta intensidad que tenemos aquí, serían fuegos megaincendios, como estos que os he presentado. O sea, que eran fuegos que además no había allí nadie para provocarlos ni para extinguirlos. O sea, que serían fuegos que se extenderían sin control durante un tiempo ilimitado. Es decir, que cuando yo tengo un aumento de biomasa y un aumento sin gestionar, obviamente, porque aquí no hay nadie para gestionar la masa forestal,
y un aumento de temperatura, tengo fuegos que están descontrolados. Luego aquí tengo un gap derivado de ese Younger Dryas, de ese periodo frío, en el que no podemos recuperar la información, posiblemente porque el portalet estaba cubierto de hielo. Y después se activan los fuegos, pero en menor medida. ¿Por qué? Pues posiblemente porque ya no había esa gran acumulación de biomasa, ¿vale? O sea, que tenemos un bosque, pero en menor control. No entro a hablar de las especies, podríamos hablar mucho, sabemos perfectamente qué especies había, cuáles eran las que estarían posiblemente activando más el fuego, o sea, que su acumulación favorecería mucho más los incendios, y también sabemos qué especies son las que se recuperaban casi inmediatamente después de un incendio. Vale, esto es lo que he contado. Entonces, lo que ya de alguna forma intuimos, ¿no? La acumulación de biomasa bajo circunstancias que favorecen la propagación de un incendio, pues producen fuegos muy intensos en escalas de cientos y miles de años. El otro ejemplo que traigo es de un lago, un sedimento lacustre en las montañas Vale, en la zona sudoccidental de Etiopía. No sé si sabéis, Etiopía es un país muy montañoso, partido en dos por el Valle del Rift. Y este ejemplo que os traigo está a 4.000 metros. De nuevo, recuperando polen, partículas de carbón y otros indicadores que me permiten reconstruir la humedad y la temperatura. Esta vez os cambio la escala, vamos de 13.000 hasta la actualidad. Y lo que observamos es que cuando aumenta la humedad, también aumenta el fuego. Y eso es un poco contraintuitivo, ¿no? Claro, lo que sucede es que cuando aumenta la humedad, el brezal, no sé si sabéis, el brezal es Erica, en este caso Erica arbórea, Erica trimera, son especies tremendamente pirófitas, es decir, que arden muy bien y se recuperan muy bien después de un incendio, rebrotan de mata, entonces activan un ciclo continuado de fuego, quema, es decir, que si yo tengo inviernos muy húmedos que me permiten expandir la vegetación y veranos muy secos, que era lo que estaba pasando aquí, con un aumento de temperatura que es un poquito posterior en el tiempo, pues lo que voy a tener son ciclos de quema y rebrote casi continuados. Eso va cambiando a lo largo de la historia, ¿vale? Los fuegos se van atenuando y llegamos a un periodo, y aquí os quiero hacer hincapié sobre esto que he puesto aquí, ganado, en verdad son esporas de hongos coprófilos, esporas que crecen en la caca de rumiantes, básicamente. Entonces, lo que sabemos es que cuando empieza a haber ganadería, que no podía ser de otra forma que extensiva, porque son cazadores-recolectores que pasan a ser neolíticos, vamos a decir, o sea, que domestican cabras y ovejas y entonces las empiezan a mover por el territorio. Lo que sucede es que, a pesar de que la temperatura sigue siendo alta, la humedad aquí ya nos da un poco igual, empieza a haber fuegos, de nuevo, se recupera un poco el régimen de incendios, pero no tiene nada que ver con la intensidad que se experimentaba hacía 14.000 años. Es decir, que son fuegos controlados por el ser humano. A excepción de esto que veis aquí, este pico, que es la actualidad. Y estos son fuegos, esto responde, y esto es súper interesante, a la prohibición de quemar dentro del Parque Nacional donde está el lago. Es decir, que cuando dejo de controlar la masa forestal con un depredador seminatural, como serían las ovejas, digo seminatural porque si ya hace ya 2.000 años que están allí, pues casi es natural, lo que sucede es que la biomasa se extiende y entonces los fuegos tienen más capacidad de quemar si no se hace un control razonado. Esto es lo mismo con otro tipo de gráfica, solamente os quería mostrar que los fuegos que se experimentan en la actualidad, esto es una medida de la intensidad. Este es el pasado, este es el presente y el color más violeta habla de la intensidad del fuego. Pues los fuegos de hace 14.000 años eran mucho más intensos que los que provocarían probablemente los seres humanos para abrir la zona de matorral de brezal y meter a sus animales, ¿vale? O sea que todo esto son lo que llaman en inglés cautionary tales, o sea, cuentos preventivos del pasado para que intentemos trasladarlos a la situación de paisaje que tenemos en la actualidad. O sea, que modelos de manejo intermedio habrían sostenido la resiliencia de algunos ecosistemas. Y con esto quiero terminar para hablar de reflexiones futuras. A mí no me gustaría irme de aquí hablando solamente del pasado, que es una cosa deprimente en general, estar todo el día ahí pensando en el pasado. Aunque a veces uno dice cualquier tiempo pasado fue mejor, pues bueno, según y cómo, ¿no? ¿Qué reflexión me gustaría a mí hacer aquí para el futuro? Pues, bueno, estas son claves para pensar, que ya más o menos las he resumido. Una clave para el futuro para mí muy importante, yo vengo del ámbito académico, el ámbito académico está en su torre de marfil, nada más que hacemos que producir la evidencia y se la damos a quien la quiere escuchar, a veces nosotros mismos, que eso es lo más triste, a veces a actores sociales, a veces con mucha suerte a un actor político.
Entonces, yo llamo aquí, ya sé que no todos estáis en el ámbito académico, estáis en un ámbito todavía más importante, que es el técnico, el de la acción directa, posiblemente, a movilizarnos, a activarnos. Es decir, a transformar la frustración de que, pues, que nadie nos escucha y de que estamos viendo una emergencia que es inminente, a activarnos de una manera que colectivice, por una parte, la ansiedad ambiental, pero por otra, que permita precisamente esa divulgación, esa concienciación. Se han hablado aquí de cosas clave que yo me he ido apuntando y que tienen mucho que ver con las demandas que grupos como, por ejemplo, Rebelión Científica están pidiendo. Hay 4 demandas básicas. Una sería la justicia climática. La justicia climática es crucial porque ha habido aquí ya ponencias previas que han hablado del empobrecimiento energético. ¿Quiénes son los que más dióxido de carbono producen? Claro, es obligatorio que como ciudadanos seamos conscientes y hagamos un cambio en nuestro estilo de vida que sea acorde a la situación que tenemos. Pero ¿quiénes son las entidades o los grupos que más dióxido de carbono están produciendo? Claro, resulta que pues son Estados Unidos, son China, y el caso chino es particular porque el caso chino produce mucho dióxido de carbono porque produce bienes de consumo para el resto de Occidente. Entonces, de los 3.000 millones de personas que hay en China, estaría bien saber qué porcentaje es el que más dióxido de carbono está produciendo y a qué consecuencias se están enfrentando debido al cambio climático. En un ámbito mucho más local, como puede ser ¿qué barrios, no de la ciudad de Huesca, que yo no soy de aquí ni lo sé, pero qué barrios son los que más expuestos están a una infrarrenaturalización? Me apostaría a que siempre son los barrios que están más empobrecidos. Entonces, una de las demandas que para mí sería crucial, ¿no?, como persona técnica que tiene que actuar, sería la de que haya justicia climática, que las acciones que tomamos tengan en cuenta esa justicia. Después decir la verdad, que es lo que estoy haciendo yo aquí, venir y decir que somos un agente fundamental de cambio climático, de que no es tarde, que es mejor 2 grados que 3, 3 que 4, 4 que 5, o sea que nunca es tarde, siempre estamos a tiempo de actuar. Pero ha de ser ahora, porque vamos un poco lentos y la verdad es que ves cosas a veces, ¿no?, que te entusiasman, como lo que ha presentado Ana al principio de la ciudad de Huesca y dices, venga, pues en esta dirección. Pero luego ves otras que dices, jope, ¿esto cómo es posible que entre dentro del mismo plan de adaptación del cambio climático del Gobierno de Aragón, ¿no? Cosas que tienen que ver más con la montaña, como estaba contando en un momento determinado Eva. Y luego, pues una fórmula que para mí es crucial y que tiene mucho que ver con cómo nos dirigimos a la sociedad, ya no es solamente que los que tenemos el privilegio del saber vengamos y lo contemos, sino que empoderemos a la ciudadanía. Y eso pasa por educar. Y pasa porque sea la ciudadanía quien propone. Las acciones participativas siempre están dirigidas desde un ayuntamiento o desde una entidad política que dice, ¿qué queréis? Y entonces, al final, pues ellos deciden lo que pueden. Desde movimientos de activismo que tienen muy en cuenta a los actores locales, se habla de asambleas ciudadanas, en donde a la ciudadanía se le educa durante un tiempo. Esto es un experimento que ya ha sucedido en Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Holanda. Holanda, Países Bajos, y que algunas personas estamos intentando promover dentro de la ciudad de Zaragoza, que haya una asamblea ciudadana en donde se forma durante un tiempo determinado largo a la ciudadanía, no a todas, se hace una selección aleatoria de 100 personas y esa ciudadanía es la que propone medidas. Y es sorprendente ver cómo desde posiciones muy radicales de yo no quiero cambiar nada de mi estilo de vida, esas mismas personas acaban teniendo un consenso del 97%, más que cualquier grupo parlamentario dentro del Congreso, de cuáles son las medidas que se alinean totalmente con lo que el IPCC propone. Y bueno, pues con esto me gustaría dar las gracias a todas las personas asistentes y especialmente a mi equipo de paleoambientes cuaternarios en el Instituto Pirinaico de Ecología y como no hay tiempo para preguntas, pues ahí lo dejo. Muchas gracias.